Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy, 5 de diciembre del 2025 a las 8:08 de la mañana. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos con el Signal Gate. Todo lo que tiene que ver con la intervención del Departamento de Guerra. En aquel chat supuestamente solamente entre oficiales del gobierno de la administración Trump, y estaba un periodista que alguien lo dejó entrar, nada más y nada menos que uno de los asesores de Donald Trump. Y la historia hoy es precisamente la investigación del Congreso de Estados Unidos, a pesar de que esto comenzó en marzo, sobre este asunto y quién ordenó entre otras cosas, lo que pasó en Yemen en aquel momento, que fue un ataque de Estados Unidos a Yemen. Eso combinado con lo que está ocurriendo en el Caribe y la posibilidad de que el presidente Donald Trump tenga a un secretario del Departamento de Guerra antes Pentágono, siendo señalado por el inspector general en el caso del Signal Gate, pero sobre todo cuestionando las intervenciones con las embarcaciones en el Caribe. Lo que está pasando en Puerto Rico con la aprobación o desaprobación de la gente sobre el trabajo de la gobernadora Jennifer González Colón del Partido Nuevo Progresista, y cómo eso se une definitivamente a dos mensajes, informes que enviara ayer, uno más viejo que el otro, pero el que vamos a discutir hoy en profundidad sobre la ex secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, es de ayer. La inspectora general dice que las certificaciones que se le otorgaron son ilegales, que se hicieron contrario a los procedimientos, pero sobre todo al reglamento del Departamento de Educación. Lo vamos a discutir en profundidad porque nos parece importante contextualizar también cómo se construyó la elección del 2024 desde las voces de los líderes políticos de ese partido, directamente pidiéndole el voto a las personas para que después pudiera el Partido Nuevo Progresista trabajar para ellos. Y eso en el Departamento de Educación es fundamental, sobre todo porque ese informe trae un comentario especial sobre 4 personas que conformaron el comité de Yanira Raíces para esas certificaciones y que ella los habría premiado después que obtuvo las certificaciones. Así que vamos a hablar mucho sobre eso.
definitivamente el asunto de la gobernadora también se pone interesante y vamos a contextualizar también quiénes son los que traen estas encuestas que dice que la desaprobación entre octubre y noviembre bajó al nivel de malísimo mínimamente un 6% de un mes a otro. Importante. Vamos a saludarlos ustedes y como siempre les digo, lo que puedan donar a través de este chat lo pueden hacer mientras estamos en vivo. Florence Ramos está por ahí está Sandro Infanzón, Efraín Borrero, Edgardo Núñez, Rafael Texidor, Carolyn Miranda desde North Carolina. Uy, qué frío. Nelson Guzmán, Mildred Lozada, Migdalia Burgos, Humberto López Rodríguez, Luis Daniel Ortiz, Ivette Cardalda, Meribe Martínez, Yanni Moreno, Norberto Cancel, Heidi Ramírez desde Michigan, Ed Méndez, Tavo Drogo, Tani Colaza, también Tito Mout, saludos Tito, Nereida Ramos, Vivian Rivera, Rafael Texidor, gracias por tu aportación, Irmita Vivaldi, estoy aquí medio dormida, pero estoy. Aixes Camilo, Aixa, envíame la información de Luquillo, entiendo que fue ayer, pero como quiera, si hubo algo, me puedes escribir a carmenenit@bonitasradio.net, me interesa porque definitivamente el asunto de los proyectos de Johnny Méndez con relación al redesarrollo en el área del corredor ecológico del noreste viene por ahí como un bólido y hay que estar súper pendiente. Y las comunidades no están dormidas. Jorge Caraballo también está por ahí. Nereida ya lo dije. Víctor Cruz. Lep Libre, no sé quién eres. Saludos y bienvenido a Bonitas Radio. Carlos Molina, Edwin Rivera, Germi Alvarado. Irving, gracias por tu aportación también. Ana Lemañi, aquí querida, qué bueno. Llegué, buenos días, Ilka Hernández, Vivian López Pérez. Gracias a todos y todas los que están por ahí. Vamos a las informaciones. Yo quiero empezar por el Signal Gate. Hay una producción del periódico El País que está súper fácil, pero sobre todo muy dinámica visualmente. No se las voy a colocar con la narración, pero sí se las voy a colocar mientras hablamos del asunto. Porque todo esto empezó en marzo, cuando ustedes saben que se filtró yo no voy a decir filtración, porque realmente el periodista de The Atlantic estaba allí, en ese chat. Porque increíblemente uno de los asesores de Trump lo incluyó en el chat. No ha trascendido si fue un error, si fue a propósito. A mí me está súper extraño, pero bueno, estuvo ahí. El asesor de la Casa Blanca quiso decir en algún momento que era como que le habían hackeado su teléfono. Rarísimo. No creo. Ahí estaba el periodista y por ende pudo sacar toda la información que trascendió de ese chat y que tiene que ver con el ataque y la orden que se dio para atacar a Yemen. Está J.D. Vance en toda esa intríngule porque J.D. Vance estaba en ese chat. O sea, estamos hablando del vicepresidente de Estados Unidos, estamos hablando del secretario del Departamento de Guerra, el asesor de Casa Blanca relacionado a seguridad. O sea, cuando el periodista corrobora que en efecto esto no es, ahora digo yo, esto no es un fake news, que él está realmente en ese chat, corrobora la información que está saliendo, porque aquí de lo que se está hablando es precisamente de una intervención del gobierno de Estados Unidos en Yemen. O sea, un bombardeo. Cuando corrobora esto, el periodista publica. Y ahí es que obviamente se forma. Lo importante hoy es que la oficina del Inspector General del Pentágono, Eneida Soto, gracias por tu aportación. Lo que dice la oficina del Procurador del Pentágono es precisamente que el secretario del Departamento de Guerra pudo haber violentado los controles y todo lo que tiene que ver con seguridad en el caso del Signal Gate. ¿Y por qué a mí me parece que esto se une
a lo que hoy es una crisis precisamente para el gobierno de Estados Unidos a través de todo lo que significa Peter Hegseth, el secretario para la administración Trump. Es que el Signal-Gate se une precisamente a todo lo que está pasando en torno a la credibilidad de Hegseth en el contexto de lo que podría o no pasar en relación a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Porque fíjense que es él el que ha asumido, obviamente es el secretario de ese departamento, el protagonismo en el caso de la intervención de el más alto rango en la milicia estadounidense, el almirante Kane, que es el jefe del Estado Conjunto. Son los que tienen que dar la cara con relación a lo que pretende hacer el gobierno de Estados Unidos si hay o no intervención militar en Venezuela o en cualquier otro país latinoamericano. Ojo, ayer lo dije y hoy lo sostengo. Quien aprueba, según los propios republicanos que están hablando y cuestionando lo que está pasando en relación a esta intervención militar, a la presencia de militares en el Caribe, quien finalmente da la orden es el Congreso de Estados Unidos, porque el presidente tiene que preparar el caso, como dijo ayer el congresista senador Mark Kelly, cuando hablaba de que tiene que preparar un caso y el Senado y el Congreso de Estados Unidos determinar si en efecto la seguridad nacional está en precario y ordena una intervención. Así que lo que dice el inspector general sobre la posibilidad, y es un informe, esto no es que se filtró a los periodistas, de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, puede haber violado todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional y la información confidencial a través de ese chat de Signal. Es otro elemento más en la crisis de opinión pública que tiene lo más importante para los estadounidenses, que es el asunto de la seguridad nacional. Y eso lo tiene el secretario de Defensa, secretario del Departamento de Guerra, Pentágono, etc. Yo creo que esto sigue provocando una crisis real en el gobierno de Donald Trump. Y ahora quisiera entrar precisamente a cómo esto se atraviesa con lo que está ocurriendo en el Caribe con las embarcaciones. Y esta imagen que ven es precisamente lo que ha sacado no solamente Telesur, que como ustedes saben es un medio de comunicación venezolano, sino el Washington Post y otras publicaciones como el New York Times en Estados Unidos. Y es que desde el primer momento, el 5 de septiembre, en que hubo una intervención en el Caribe que mató a 4 personas, desde las mismas redes sociales del Departamento de Defensa, o más bien no del Departamento de Defensa, sino del Estado, los militares de la región sur, del Comando Sur, que son los que finalmente, entre el alto rango y los que hacen el trabajo de participar de estas intervenciones, son los que dirigen ese esfuerzo. Y desde el primer momento se está planteando en ese estado de las redes sociales del Comando Sur, que fue Hegseth el que emitió la orden. ¿Qué pasa ayer? El almirante dice que no fue Hegseth, que fue él. El problema es que hay un tuit que ya no puede desaparecer, que establece que fue el secretario el que dio la orden. Ese nivel de complejidad que le ha explotado en la cara a Donald Trump en el momento en que no solamente
tiene los problemas de desaprobación en la opinión pública estadounidense, sino todo lo que representa Epstein Files, los archivos Epstein, que está también colocando en un momento bien difícil y en precario al liderato congresista del Partido Republicano. O sea, todo eso está ocurriendo a la vez. Y yo creo que es interesante seguir mirando, además de el nivel de problemas que tiene ese alto liderato de defensa en Estados Unidos, que obviamente impacta al presidente porque él es súper vocal cada vez que sale. Si hablo con Maduro, si no hablo con Maduro, si hay una intervención que no es un chiste o que no es un aviso, lo estamos haciendo en serio. Pero todo lo que sale contradice precisamente eso, porque colocar las tropas allí, colocar a los militares, hacer una activación como la que han hecho en Puerto Rico y en el Caribe, obviamente le cuesta al erario estadounidense. Y todo eso es de impacto en un momento de gran crisis económica en ese país. Otro asunto que abona a que no sabemos hoy por dónde van los tiros con Trump es precisamente una nota que me enviaron de una agencia de noticias que habla de que en medio de las tensiones Venezuela envió más petróleo a Estados Unidos. Ustedes saben que una de las líneas que se ha dado de muchos foros de opinión y de muchos periodistas y analistas bona fides en Estados Unidos es el hecho de que la intervención en Estados Unidos y en el mundo, la intervención o la posible intervención de Estados Unidos de Donald Trump a Venezuela tiene que ver con el asunto del petróleo. Sí, porque obviamente las reservas de petróleo de Venezuela son las más grandes del mundo hoy. El problema es que cuando vemos una noticia como esta, entonces nos tenemos que cuestionar si esa comunicación que en efecto ayer confirmó Nicolás Maduro, por un lado, y que ya había confirmado así como de pasada el presidente Trump en una conferencia de prensa, tiene que ver precisamente con que el presidente tiene un problema de una economía en precario y necesita bajar los precios directamente al consumidor. Directamente. O sea, y la gasolina obviamente es una de ellas. Si eso es así y hay conversaciones para que ese petróleo se mueva de Venezuela a Estados Unidos, que también hay quien establece que las reservas de petróleo de Estados Unidos han aumentado en los últimos años, pero evidentemente necesitan, porque si hay intercambio de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, pues hay necesidad de eso. Todo esto es importante para saber si lo que está ahí es un juego que finalmente el capital siempre va a decidir, porque si Donald Trump tiene problemas de que la gente está súper molesta por ese asunto del nivel de costos de la canasta básica, de la gasolina, etcétera, etcétera, a saber qué otras industrias están necesitando ese petróleo también. No olvidemos el asunto del combustible fósil, petróleo en la energía eléctrica. Pues todo eso es importante para nosotros leer correctamente, o por lo menos estar súper alerta, qué es lo que verdaderamente puede estar pasando en el Caribe. ¿Y qué es lo que va o no a hacer el presidente Donald Trump? Que vuelvo, insisto, esto va a estar supeditado, atravesado por esas otras crisis que tiene el Departamento de Defensa y que obviamente les rebotan en la cara a todo el andamiaje del Partido Republicano de arriba hacia abajo, del presidente hacia todo el liderato del Partido Republicano en el Congreso. Y sobre todo, no olvidemos que los midterms, las elecciones de medio término, son en noviembre del 26. Todos esos congresistas están pidiendo la luz por señas y viendo a ver cómo se le afecta esa posible o no reelección.
Así que yo creo, gente, que está pasando suficiente en Estados Unidos para que sigamos mirando cómo esto puede terminar o realmente qué otros elementos se unen a lo que definitivamente es una crisis. En relación al asunto del narcotráfico, me parece también súper importante cómo ha tomado gran relevancia, porque obviamente es una ofensiva del Partido Demócrata, el asunto del indulto a Juan Orlando Hernández. Yo creo que ha sido la movida más, digamos, disparatada de la administración Trump. Porque no es posible, en medio de que estás diciendo que tienes una guerra contra el narcotráfico, y nadie se la cree, solamente la propaganda y los que consumen propaganda pueden creer que definitivamente allí hay una crisis de narcotráfico que Estados Unidos quiere detener. Cuando también se le cuestiona cómo es posible que no haya un proyecto masivo en Estados Unidos para desalentar el uso de drogas. El Partido Demócrata ayer tuvo una conferencia de prensa donde participó Nancy Pelosi, la congresista por Illinois, Delia, que ahora olvido el apellido, otras congresistas, precisamente para hablar de la hipocresía de ese indulto. Si esta va a ser un caballito de pelea del Partido Demócrata, yo pensaría que sí, es una estrategia dentro de lo que, más allá de lo que ellos creen, que sigue minando la credibilidad de Donald Trump, porque es que es medular. Donald Trump no sale un solo día sin decir que Venezuela produce, iba a decir petróleo también, produce las drogas que se envían a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay un video que lo voy a colocar más tarde y podemos hablar de él el lunes, que es interesantísimo y me parece también una estrategia brillante del gobierno colombiano. Y es un video que trae toda la operación que tuvo la Armada colombiana para detener una embarcación con 2,000 y pico de kilos de cocaína. ¿Y por qué digo que es interesante y es importante mirarlo a la luz de estas intervenciones? Porque la Armada colombiana no le tiró un bombazo a la embarcación. La Armada colombiana hizo una operación que fue una operación súper difícil en alta mar, en un mar, pero súper picado, como diríamos aquí, para detener a esas personas. No solamente las detuvieron 6 personas, sino que ocuparon la droga. Y eso, vis a vis con lo que está haciendo Estados Unidos, me parece súper importante también, porque esa es la realidad. Y de hecho, el video no lo había colocado, o no lo he colocado todavía, porque hasta esta mañana estuve autenticándolo, y es un video real, de incluso utilizado en un medio de comunicación colombiano, sacado de las redes de la propia Armada colombiana. Y todo eso, gente, es una discusión importante en este momento en que puede haber o no una invasión, si es que Estados Unidos o el Congreso de Estados Unidos autoriza esa intervención de la Armada estadounidense hacia Venezuela, y bueno, no descartemos a Colombia porque ellos alegan que eso puede pasar en cualquier momento. Bueno, vamos a Puerto Rico. Llegamos a Puerto Rico y ayer yo les decía que a mí me parecía una buena noticia dentro de todo lo que había hecho la oficina de la inspectora general, Ibelis Torres, con relación a la investigación que nosotros produjimos aquí, precisamente, y la replicamos en Bonita Radio, pero fue publicada también por el CPI, porque fue una beca que me dieron para hacer lo que yo sabía era una información que había que profundizar
que tenía que ver con el conflicto de interés del secretario del Departamento de Agricultura, en todo lo que tenía que ver con los proyectos de plantación de fincas solares, de placas solares en terrenos de una corporación suya, siendo secretario del Departamento de Agricultura, utilizando terrenos de la Autoridad de Tierra, igualmente públicos, etc. Esa investigación salió el 18 de noviembre. Así es que no la habíamos visto. Ayer nos alertaron, la sacamos, el informe. Y me llama la atención que narra, y no lo dije ayer y por eso lo quiero traer hoy, sobre todo en el contexto de lo que estamos hablando. Vamos a hablar que tiene que ver con las certificaciones de Yanira Raíces. Que establece el informe que cuando se advirtió públicamente la discusión de este asunto, fue que la inspectora inició una investigación. Y digo la inspectora porque no me gusta decir oficina del inspector cuando hay una inspectora allí. Eso quiere decir que esa oficina hace lo que la jurisprudencia incluso ha dicho en Puerto Rico, que hay jurisprudencia periodística. Porque lo que no se enteran los jueces, porque se lo traen las partes, pueden asumir conocimiento judicial porque hay una historia que les plantea algo sobre el asunto que están viendo. Eso fue exactamente lo que hizo la oficina del inspector general. Hubo una discusión pública de lo que el periodismo trajo sobre un asunto, investigó y confirmó exactamente lo que el periodismo trajo en esa investigación. En el caso de Yanira Raíces parece estar exactamente dirigido por el mismo asunto. La discusión pública de las certificaciones de Yanira Raíces fue amplia. Ha sido amplia. La compañera Gloria Ruiz Cuilan lo ha traído en un sinnúmero de ocasiones. Es decir, una vez más, el periodismo haciéndole al país realmente la justicia que el país necesita. Lo que usted tiene derecho a saber, el periodismo se lo trae. A mí me parece que lo más terrible del asunto de Yanira Raíces es que este informe no solamente establece que Yanira Raíces obtuvo 3 certificaciones, a pesar de que los reglamentos, y voy a citar el documento porque me parece que es lo que ustedes deben tener súper claro. La investigación se identifica, durante la investigación se identificaron situaciones en las que se otorgaron certificaciones docentes por distinción especial sin que se cumplieran con los requisitos establecidos en el reglamento 9375 del 2022, incluyendo la aplicación indebida de un reglamento derogado. Gente, quiere decir que la ley del caso que utilizaron aquellos que se sentaron a hacer la evaluación para las certificaciones no existía al momento que hicieron la evaluación. Eso es lo que significa que usted utilice un reglamento derogado para aplicarlo a lo que está evaluando en el 2025. Estaba derogado desde el 2022. Sigamos con lo que determina la oficina de la inspectora. La utilización de la cláusula transitoria del reglamento 9375 para aplicar disposiciones del derogado reglamento 8146 del 2012 carecía de fundamento, dado que la exsecretaria del departamento no se encontraba en proceso de completar los requisitos bajo dicho reglamento. De igual modo, no cumplía con los requisitos mínimos para obtener certificaciones de maestro secundaria de biología al director escolar, ni director escolar, bajo ninguno de los reglamentos aplicables. La acción del departamento al proceder con la anulación de las certificaciones docentes emitidas
a la exsecretaria, así como la cancelación de otras certificaciones emitidas en circunstancias similares, valida y confirma los incumplimientos identificados por la Oficina del Inspector en el curso de la investigación 2538. Esta determinación administrativa del DE constituye evidencia objetiva de que las certificaciones otorgadas no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en el reglamento, ni con los criterios reglamentarios aplicables para la obtención de certificaciones docentes por distinción especial. En consecuencia, la acción del departamento corrobora los hallazgos de la OIG en cuanto a la existencia de deficiencias, errores administrativos y la aplicación indebida de reglamentos derogados, reafirmando la necesidad de fortalecer los controles internos, los procesos de verificación y la observancia estricta de la normativa vigente. Lo que quiere decir, gente, es que fue ilegal y que es ilegal de su faz. Ahí están las transacciones, reglamentos, certificaciones otorgadas bajo reglamentos que estaban derogados desde el 2012. El del 2012 lo derogaron en el 2022, pero ellos como quiera lo utilizaron. Entonces yo decía que lo que a mí sí me llama la atención es precisamente cómo este comentario especial es lo más noticioso de esta información. Ya sabemos que utilizaron un reglamento derogado, disposiciones que no podían utilizar para ajustarlas, porque esto fue lo que finalmente hicieron. Aquí lo que hicieron fue ajustar lo que tenían, lo que no podían utilizar al caso de la secretaria para cuadrárselo y darle la posibilidad a Yanira Raíces de tener 3 certificaciones que le iban a poder dar una plaza con un salario mayor, que se fue del Departamento de Educación hacia la oficina del Senado con un mayor salario. Eso es todo. Eso fue lo que pasó aquí. Pero cuando usted ve este comentario especial, establece que para llevar a cabo la evaluación de distinción se creó el comité de certificaciones. El comité está compuesto por el secretario o su representante, la propia secretaria o un representante que evidentemente no será un representante que esté en contra de la secretaria, un enemigo de la secretaria. Y ya mismo vamos a hablar de cómo es que lo hemos tenido siempre con evidencia. Y vamos a traer aquel video en que Tomás Rivera Chatz se lo dijo claramente a sus correligionarios en un radiomaratón en Manatí. Hay que dar del ala para comer de la pechuga. Y este comité de los allegados a la secretaria de entonces evaluó y entrevistó a la entonces secretaria el 17 de julio del 24. La entonces directora interina de la División de Certificaciones Docentes, la entonces directora de la Oficina de Reclutamiento, una técnico administrativo 1 de la División de Certificaciones, una auxiliar administrativa 2 de la División de Certificaciones, una gerente de operaciones de gerencia escolar. Y aquí yo voy a decir, aquí nunca dicen nombre. Ibeliz Torres tiene la mala costumbre que inició Manuel Díaz Saldaña, de no decir quiénes son los presuntos implicados. Yo digo que es una mala costumbre, porque si usted hace una determinación de hecho, traiga los nombres. Usted está cobijada y está respaldada por una evidencia. Pues usted trae los nombres y en su día esa gente contestarán, porque eso es el procedimiento. Ese es el procedimiento bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Pues no. Ok. Yo voy a decir aquí que quien sepa quiénes estaban en el Departamento de Educación en estas 5 posiciones y participaron de este comité, por favor, me envían un mensaje a carmenenit@bonitasradio.net con toda la confidencialidad del mundo. Yo le voy a hacer el reclamo y la petición de información al Departamento de Educación, pero ustedes saben que no necesariamente
no necesariamente me van a dar la información. ¿Qué dice el informe de OIG con relación a estos personajes? Los informes de cambio de este personal reflejan que algunos de estos fueron nombrados a puestos de confianza en fechas cercanas a la evaluación y entrevista realizada el 17 de julio del 24. Asimismo, se pudo identificar que la entonces directora interina de certificaciones, el 29 de julio del 24, un certificado de especialista en investigaciones docentes firmado por la exsecretaria. O sea, le dieron a la directora interina de certificaciones un certificado de especialista en investigaciones docentes por parte de la propia secretaria, gente, a la que la iba a evaluar. Le dio una pata para arriba, le dio una certificación especial. El 29 de julio del 24 y la entrevista fue el 17, 12 días más tarde. Y una dice, pero es que alguien aquí piensa que esto no se iba a saber. Alguien en ese departamento tiene la capacidad de decir, esto es un truco de principio a fin. Esto es un informe, esto no es un invento del periodismo ni un invento como dijo Tomás Rivera Chats, tratando de establecer que la compañera Gloria Ruiz Cuilan miente. No. Tomás Rivera Chats, a mí me encantaría saber qué usted piensa de esto. Ahí está la información. Ahí está la información, no de cualquiera, de la oficina de la inspectora, que usted debe saber, porque yo estoy segura que usted recuerda perfectamente cómo es que esto se ha dado. Esa ley se creó bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, la ley que creó la oficina de la inspectora general. Y fue unánime la selección de Ibelis Torres. Votó el Partido Nuevo Progresista a favor. ¿Y qué va a decir ahora? Esa es la determinación que allí en el Departamento de Educación se truca. Que Yanira Raíces hizo todo lo posible por agenciarse 3 certificaciones. Los hallazgos identificados en la investigación evidencian posibles faltas administrativas, deficiencias en las operaciones y podrían configurarse infracciones y a disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Según se detalla a continuación y evidencian todos los reglamentos y todas las violaciones de ley que pudieron haber cometido. Por eso yo digo, las 5 personas, si alguien tiene los nombres y podemos saber quiénes son esos y dónde están ahora. Porque esos eran amigos de Yanira Raíces, no necesariamente del nuevo cuerpo dirigente de Jennifer González en el Departamento de Educación, entiéndase Eliezer Ramos Párez. Porque también es importante decir que recordemos que Eliezer Ramos Párez, el secretario del departamento, es el agraciado bajo la administración de Jennifer González, que le dijo a la OIG, mira, ¿sabes qué? Investígame esto. Aquí está. Toma una determinación. Este informe ahora se supone que llegue a la oficina de ética. Una sola oportunidad para que ustedes me digan qué ustedes creen que va a pasar en la oficina de ética. ¿Y por qué entra Tomás Rivera Chats en toda esta ecuación? Porque Tomás Rivera Chats le dijo a la colega periodista Gloria Ruiz Cuilan que ella mentía cuando dijo en una entrevista, en una historia relacionada a las certificaciones, que Héctor Joaquín Sánchez tenía por destaque a Yanira Raíces en su oficina. Héctor Joaquín Sánchez, que no olvidemos, que es el que Ética dijo que no pasaba nada ni con el asunto que tuvo en el Departamento de Educación como subsecretario cuando trucó a favor de Odalis González, la que es hoy representante, para darle un premio como maestra del año. No hay problema con eso.
y tampoco cuando estaba contando chavitos en medio de su trabajo como subsecretario con empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas para un fundraising a favor de Pedro Pierluisi. Esto va a ir a ética. Hay que ver qué va a decir ética. Porque cuando Tomás Rivera Schatz dice que los periodistas mienten, realmente a veces pienso que es una proyección. Porque nosotros hemos dicho aquí todas las instancias en que traemos una información de Jennifer González mintiendo, y ahí está la evidencia. Las veces que Tomás Rivera Schatz habla desde la propaganda y miente, y ahí está la evidencia. Pero lo que sí no se puede decir que Tomás Rivera Schatz miente es cuando le dijo en un radio maratón a la gente, sus correligionarios del Partido Nuevo Progresista, por qué había que hacer el trabajo político para ganarlo todo en las elecciones del 24. Y esto le va a la médula a lo que ocurre en el Departamento de Educación. Porque nosotros hemos visto cómo desde el área oeste se empezó a seleccionar en las agencias de gobierno, como el Departamento de Educación, a los maestros del año, que quería Héctor Joaquín Sánchez como subsecretario, que quería el liderato del Partido Nuevo Progresista en la administración Pierluisi, para que después fueran los candidatos, que en efecto fueron los candidatos y ganaron. Y yo quiero que ustedes vuelvan a escuchar y a ver cómo es que Tomás Rivera Schatz preparó en aquel momento en el radiomaratón de Manatí lo que estaba gestionándose ya a través de todo el cuatrienio desde el Departamento de Educación y otras agencias. Vamos a escucharlo y volvemos al análisis. Vamos a rescatar Ponce, Arecibo, Aguadilla, Guadalajara y todos los pueblos de Puerto Rico. Pero tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que hacer el trabajo político en cada comunidad, en cada sector. En cada esquina donde vayamos tenemos que identificar a la gente que tiene el compromiso con La Palma, a la gente que tiene el compromiso con el PNP, en cada unidad electoral, en cada precinto, en cada municipio, en cada región política, en cada distrito representativo y en cada distrito senatorial. Tenemos que seleccionar los mejores hombres y mujeres para que cuando seamos mayoría no te fallen, progresista. Entonces ustedes me dirán que ese llamado a para que cuando seamos mayoría no te fallen, progresistas, es exactamente lo que vimos en la transacción de Yanira Raíces y sus certificaciones. Son aquellos que se prestan a cogerse un caso, a tener que sentarse a decir por qué utilizaron un reglamento derogado para darle a una secretaria 3 certificaciones a las que no tenía derecho. Que es el tollo que tiene ahora Eliezer Ramos Pared, porque los maestros, los directores de escuela,
que se han quemado las pestañas haciendo doctorados y haciendo todo por el reglamento, no le dan las certificaciones, pero se lo dan a los buenos miembros del Partido Nuevo Progresista que se prestan a hacer estos chanchullos. Entonces, alguien que me diga, ¿cómo es que no se ha aprendido en ese departamento que tiene a 2 secretarios, exsecretarios del Partido Nuevo Progresista convictos por corrupción? Lo menos que cumplió Víctor Fajardo fueron 13 años de cárcel. ¿Y qué es? Que eso no importa. Que más importa que cuando yo llegue a mi casa le diga a la gente y a mi familia que voy a tener $500, $600 más en el salario mensual. Porque estuve dispuesto a hacer lo que me pidió la secretaria. Que me dio una certificación especial 12 días más tarde de que yo le agencié y le conseguí la de ella. Yo realmente quisiera, y yo quiero que ustedes sepan, que la mayor parte de esta gente, usted los conoce hoy y te dicen Dios te bendiga, porque el fundamentalista religioso está botado en ese departamento. Y en todas las agencias públicas, por eso es que Tomás Rivera Chatz hace lo que hace. Y va con el lema de todos somos cristianos y que todos los demás que se aparten de nuestras posiciones no lo son, a pedirle el voto y a decir que este es el partido que te resuelve a ti. Eso fue un informe de la Oficina de la Inspectora General. Lo que evidentemente es una información que sale del propio departamento porque se la entregó la evidencia el secretario del departamento, Eliezer Ramos Pared. Aquí está. Y ahí es donde volvemos a tener la misma línea cuando hablamos de dónde está la responsabilidad. Sabemos que hay medios de comunicación, sobre todo hay periodistas que están haciendo su trabajo. Y cuando los dejan publicar, publican desde los medios tradicionales excelentes investigaciones que precisamente descubren esto. Porque si no se descubre, gente, ustedes no se pueden imaginar la de cosas que hay, que están pasando. Como me decía ayer una colega, no tenemos tiempo para tanto truco. No tenemos tiempo para descubrirlos todos. Si hubiera por lo menos un cuerpo de periodistas y medios de comunicación que todos tendrían una investigación, créanme, una investigación cada 2 días. Información pública, información que se le pueda decir al país, sabe que esto está pasando aquí. Y esto fue un informe que hay que guardarlo con mucha seguridad de que no sabemos lo que va a hacer la Oficina de Ética Gubernamental. Porque ya le tiraron la toalla al exsecretario del Departamento de Agricultura, ya le tiraron la toalla a Héctor Joaquín Sánchez en 2 ocasiones. Y por ahí podemos decirlas muchas. Él y a Fernando Sánchez y Fonte, que nunca lo quisieron investigar con relación a la escolta que tenía pagada con fondos públicos en medio de la campaña del 2016. O sea, Luis Pérez Vargas tiene, mire, un montón que contestarle al país. Pero ahí están, dando la cara y diciéndote Dios te bendiga. Nosotros nos vamos, gracias por estar. Recuerden, pueden donar a través de nuestro proyecto siempre que estemos en este chat. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, con PayPal y tarjetas de crédito. Periodismo 21 y Bonitas Radio en su ATH móvil. Y pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a PMB 284. PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por eso. No se olviden que el lunes es otro día de Noticias con Café. Habrá más información y más análisis y siguen las investigaciones. No nos detenemos. Cuando tengamos, producimos. Gracias. Nos vemos
el lunes y que tengan un excelente fin de semana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita